de los síntomas del paciente con los que había llegado, es decir, no cumple criterios para un episodio depresivo mayor, pero todavía tiene síntomas. Y la disminución sí tendría que ser más del 50% de estos síntomas en un periodo mínimo de 2 meses, doctor. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta con el tratamiento? ¿Cómo iniciarlo? ¿Cómo retirarlo? Yo, doc, entonces cuando le quitas ya el medicamento al paciente, dijo que lo citaba 1 mes o 2 meses después, ya no me Sí, perdí. para evaluar, ¿no? Que llegue, doctor, ya llevo 2 meses sin tomar el medicamento y me siento muy bien, ¿no? Y dice, mira, alta, ¿no? O sea, como que si no hubo, a partir de la reducción del medicamento o el destete total, como reinicio o reactividad de los síntomas depresivos. Y con cita abierta, si vuelve a presentarlos, regresar. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta respecto al tratamiento? ¿Ya saben tratar a un paciente con depresión? Disculpe, doc, entonces en remisión total, o sea, eran 2 meses, o sea, o sea, que no cumpla, que no tenga depresión, ¿o cómo era? Remisión total, como su nombre lo dice, es no tener ningún síntoma depresivo mínimo durante 2 meses seguidos. Y para dar de alta a una paciente, tendrá que cumplir 12 meses de remisión total de los síntomas, doctor. Entonces, un paciente puede llegar a remisión total porque ya lleva 2 meses sin ningún síntoma de depresión, pero pues tendrá que seguir viniendo a tu consulta hasta cumplir los 12 meses de remisión total. Normalmente se cita cada mes para reevaluar efecto de medicamento, aumento de dosis, cambio de medicamento, para hacer algún ajuste. ¿Ok? ¿Otra duda, pregunta respecto al tratamiento? Ya si les llega la consulta lo podrán atender, tratar, referir. Doctor, yo tengo una duda. Si ya, bueno, como tal se está citando nada más al paciente para ver si están o no presentes los síntomas y después vuelven a estar presentes, el tratamiento farmacológico se vuelve a iniciar el mismo que se dio al principio o se cambia el tratamiento. Ok, una regla importante en psiquiatría y que siento que también aplica en otras especialidades, si el paciente tuvo respuesta con un medicamento previamente, se reinicia con el que tuvo respuesta. Y ya no buscamos uno nuevo porque el otro lo toleró bien, tuvo respuesta, inclusive remitió síntomas. Entonces, si un paciente llega contigo, te dice que hace años tomó un medicamento con el que lo dieron de alta, ese mismo inicias, ya no buscas otro, ya no piensas en otro, iniciamos con ese. Entonces, esa sería la respuesta, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor, una duda. En caso de pacientes con alcoholismo ya crónico que se requiere utilizar medicamentos de este tipo, ¿primero se trata el alcoholismo o cómo sería el abordaje? Ok, creo que lo platicamos en la clase pasada. Hay algo que se llama, el término que se llama patología dual. La patología dual es la presencia de un trastorno mental. Puede ser ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, demencia, acompañado de una adicción o un trastorno por consumo de sustancias, a la que tú quieras, alcohol, cocaína, heroína, cristal. Entonces, la suma de una adicción o un trastorno por consumo de sustancias más una enfermedad mental se llama patología dual y el tratamiento sería indicado para las dos cosas. Tratamos su depresión o su ansiedad o su demencia o su esquizofrenia más su adicción, alcohol, es decir, se tratan al mismo tiempo porque están concurriendo al mismo tiempo y normalmente en la patología dual se alimenta una de otra, ¿no? Un paciente deprimido que consume alcohol para no sentirse triste desarrolló una adicción al alcohol, entonces por eso el tratamiento tendría que ir enfocado al mismo tiempo a tratar a ambas, doctor. Gracias, doctor. Ok. ¿Qué más, doctores? ¿No? Disculpe, no es pregunta, pero es que en la lista no me mencionó. No. Soy Flores Genis, A ver, vamos a ver. del 802. 802. ¿Flores qué? Flores Genis, Atsiri. ¿Usted es la recursadora? Sí. Con razón.
Ok. ¿Y por qué recursó, doctora? ¿Con quién le dio clase de psiquiatría? A ver, cuéntame el chisme. Ay, bueno, ya renunció el doctor, pero ¿Quién era? ay, no me acuerdo el nombre. No, pues por eso reprobó, doctora. Ni el nombre se acuerda, menos del No contenido. sé, sí, pero bueno, es que dejaba mucha tarea y aparte, o sea, se supone que la tarea no valía tanto y, o sea, los exámenes, o sea, pues valía más, entonces tuve un problemita personal y en tercer parcial, o sea, realmente no le eché muchas ganas y no entregué Ah, tareas y reprobé por tareas, o sea, no por otra cosa. pero ¿cómo se llamaba su doctor? Ay, déjame busco, porque sí lo tengo. Dígame, yo no digo nada. No, No dijo, ya están escuchando otras 50 personas. Oja. pues no dijo nada malo, solo Se el nombre del llama, maestro que le daba clase. eh, No dijo nada es que, incriminatorio. a ver, psiquiatría. Ah, ¿en verdad no se acuerda? Yo Es que, pensé que o no sea, quería sí, decir. pero sí me acuerdo, pero, sí es el doctor Chávez. Ah, no lo conozco, pero. Ah, ok. Sí. Este, ¿Solo reprobó usted? No, también otra compañera, igual por lo mismo. ¿Y ella no recursó aquí? No. No, ella está en el 1, creo. Sí, en el 1. Ah, ok. Bueno, ¿dudas, doctores? ¿Dudas, Laura? Sí, doctor. Entonces, bueno, me perdí un poquito. ¿En qué momento se empieza con la reducción de la dosis del medicamento? ¿Cuando hay remisión total? Remisión total por 12 meses, doctor. 12 meses en Entonces, remisión ya hasta que total. está el alta es cuando se empieza a reducir el medicamento. Sí, doctora. De hecho, a los 12 meses cuando se piensa en el alta. Ok, ¿Ok? gracias. ¿Alguien más? Bueno, características como superespecíficas de cada medicamento y para poderlo dar mejor. Antidepresivos de perfil activador, es decir, que se darían mucho en pacientes con depresión atípica o melancólica, serían fluoxetina, sertralina, de los ISRS. ¿Qué significa perfil activador? Te da energía, no te da sueño, te levanta el ánimo, motivación, a diferencia de algunos ISRS de perfil sedante, como citalopram, escitalopram, paroxetina, que los damos en pacientes muy insomnes, los llegamos a dar a dosis en la noche para que les ayude un poquito a dormir mejor porque tienen un perfil más sedante. Si damos un paciente fluoxetina a un paciente insomne, pues va a hacer que él duerma menos porque lo va a activar más. Entonces, normalmente los de perfil activador se dan en la mañana y los de perfil sedante se dan en la noche. La paroxetina tiene un efecto secundario que aumenta mucho el apetito, por lo tanto puede aumentar mucho de peso los pacientes y tiene muchos síntomas físicos en general por su efecto antihistaminérgico y colinérgico. Entonces, decían unos maestros que si tenías a tu peor enemigo, le dabas consulta, le dieras paroxetina porque iba a tener muchos efectos secundarios. Obviamente, éticamente no se tiene que hacer, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen mucho insomnio, mucha ansiedad, han probado a lo mejor paroxetina, sertralina y no les ha ayudado, la paroxetina pudiera ser una buena opción para ellos, ¿no? Entonces no está prohibido, no es un mal medicamento, pero sí es de los que hay que tener más cuidado porque también la paroxetina es el que tiene vida media más corta, doctores. Entonces, es el que mayor riesgo de síndrome de discontinuación tiene. Con un día que no te lo tomes, físicamente te sientes muy mal, a diferencia de fluoxetina, que su vida media es bastante larga, inclusive su metabolito activo puede durar en el cuerpo hasta 40 días, y por ejemplo sería de los medicamentos que más rápido podríamos iniciar el destete o la disminución, porque su vida media es muy larga, ¿no? Entonces es difícil que ese dé el síndrome de descontinuación, por ejemplo. El citalopram es el que menor se da mucho en pacientes como escitalopram y citalopram. Se da mucho en pacientes con comorbilidades y con polifarmacia, pacientes cardiópatas, diabéticos o algún otro problema que toma otros medicamentos. Casi no tienen interacciones, se llevan bastante bien, entonces pueden ser de mucha utilidad en ellos, pacientes ancianos,
o de la tercera edad también sería de utilidad escitalopram, citalopram, serían de primera elección. En pacientes con VIH, el de primera elección sería escitalopram y de segunda elección sertralina, por ejemplo, por la interacción con los antirretrovirales. Y de los ISRNS, la venlafaxina y desvenlafaxina son de perfil activador. Entonces lo damos mucho en pacientes con anedonia importante, cansancio importante, fatiga. Se dan en dosis en la mañana porque justamente lo que hacen es eso, como activar al paciente. A dosis altas, la venlafaxina puede subir la presión arterial. En estos pacientes hipertensos no está prohibido, pero a lo mejor pudiéramos dar otra opción, más que venlafaxina, por ejemplo. Sobre todo porque ya tienen efecto en adrenalina y noradrenalina, entonces activan receptores que se encuentran en el corazón del sistema simpático y parasimpático. La duloxetina la damos mucho en pacientes deprimidos que se acompañan de fatiga crónica, fibromialgia, trastornos por dolor, síntomas somáticos, es de mucha utilidad y es un poquito sedante. Normalmente lo damos como a las 5 de la tarde porque durante su vida media para generar sedación serán unas 5 o 6 horas. Entonces, también si lo tomamos mucho en la noche o muy cerca de la hora de dormir, como a las 9:10, va a tardar en conciliar el sueño y en la mañana se va a despertar con mucha resaca. Entonces por eso solemos darla como a media tarde para que inicie un buen sueño y en la mañana no le cueste tanto trabajo despertar. La anfebutamona o bupropión lo damos mucho en pacientes con una anedonia importante, con una motivación cero, como estos que no le encuentran como sentido a la vida, como que nada les anima, porque actúan en dopamina. Es el único antidepresivo que tiene efecto directo en dopamina. Entonces, solemos dar anfebutamona, también se toma en la mañana. Si se toma muy tarde, pues puede causar insomnio. Y lo damos mucho en pacientes que, aparte de depresión, tienen patología dual con trastorno de consumo de tabaco, doctores. Es el único antidepresivo que puede recetarse para pacientes con adicción al tabaco. Entonces, un paciente que fuma mucho, aparte está deprimido, sería como el de primera elección, la anfebutamona o bupropión. La anfebutamona no se da en pacientes con antecedentes de crisis convulsivas, antecedentes de epilepsia y antecedentes de psicosis, porque disminuye el umbral convulsivo, tiene riesgo de virar a manía. Entonces, en pacientes con depresión bipolar no se les da. Entonces, ese sería el perfil. La mirtazapina es muy buena porque hay presentación orodispersable. Entonces, para pacientes ancianos que ya no pueden deglutir o que no tienen agua para pasarse la pastilla, pues se pone en la boquita hasta que se deshaga. Y se lo damos mucho en pacientes con hiporexia o ya caquécticos inclusive, porque aumenta bastante bien el apetito. Y lo dejamos en la noche porque tiene un perfil sedante. Entonces, pacientes con insomnio, hiporexia, les queda bastante bien la mirtazapina. Actúa también en serotonina, pero en otros receptores de serotonina como 5-HT2A o 5-HT3. La mirtazapina, anfebutamona. La vortioxetina, como es el único multimodal y también tiene mecanismo de acción en receptores como glutamato, acetilcolina. Lo damos mucho en pacientes con síntomas cognitivos, es decir, aparte de la depresión, predomina mucho inatención, desconcentración, problemas de memoria, y como tiene acción no solo en serotonina, adrenalina y noradrenalina, les ayuda mucho en la parte cognitiva. Entonces la vortioxetina sería de primera elección. Quizá un problema es que solamente hay de patente y es un medicamento pues un poquito caro, porque todavía no pierde la patente. Entonces sería como la única desventaja. Y bueno, genera muchas náuseas. La vortioxetina solemos dejarla en la noche para que, aunque tenga náuseas o mareo, pues el paciente no lo sienta tan pesado. La población mexicana es susceptible a ese efecto secundario en la vortioxetina, es como muy común, a pesar de ser un buen antidepresivo. ¿Qué otro les dejé? Trazodona no tiene tanto efecto antidepresivo, es más sedante y lo damos como manejo de insomnio asociado quizá a otro antidepresivo. Y agomelatina, creo que no se las dejé, la verdad no me acuerdo. No hay en México, así es que pues ni al caso. Y los tricíclicos, ya lo platicábamos, requieren dosis muy altas para darse. Por la presentación en México pues, es muy complicado y lo damos más quizá para otras cosas o como coadyuvante de otros tratamientos antidepresivos. Hay pacientes que pueden requerir doble antidepresivo
pero normalmente es de diferente mecanismo de acción, pero normalmente cuando es un paciente que requiere más de un antidepresivo, pues ya no es un manejo de un médico general, ya tendría que ser manejado por un especialista, ¿no? O hay pacientes que requieren combinación con antipsicóticos, neuromoduladores, y para esas combinaciones tal vez sí un especialista tendría que dar como un manejo más adecuado. En general es como cosas específicas de algunos medicamentos para tener un poquito de idea de cuándo darlos, cuándo no darlos, en qué horario darlos. ¿Hay dudas con eso, doctores? Perdón que vaya muy rápido, pero pues tenemos poco tiempo y empezamos bastante tarde el semestre. ¿Ok? Sí, doctor, está bien. ¿Y dudas con eso, no? ¿Ya todo bien? ¿Ya apuntaron cuándo dar centralina, fluoxetina, qué horario, todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Conste, en el examen va a venir caso clínico, abierto, no es de opción múltiple, porque los pacientes no llegan así. Entonces, pues hay que manejarlo en la vida real. De nada sirve dar un contenido temático, memorizar, escupir el conocimiento en el examen y cuando les llegue un paciente no sepan ni qué hacer, la verdad, ¿no? Entonces yo estoy en contra de ese tipo de exámenes. Necesito que piensen, me gusta mucho hacer pensar a la gente y que sean obvios y que lean y que tengan una lectura que lo puedan comprender, ¿no? Recitar cosas, pues, no sirve con un paciente enfrente de ti. Esa es la realidad. Entonces, sabiendo que su examen va a ser un caso clínico abierto, ¿hay alguna duda? No, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar el tema de suicidio. Voy a tratar de ser un poco breve. Suicidio. Ok. Ajá. ¿Qué es el suicidio, doctores? Bueno, en esta parte de comprensión lectora y entendimiento, pues muchas veces la etimología o la propia palabra nos puede dar a entender una definición sin haberla leído, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra suicidio proviene del latín, que significa sui, que es sí mismo, y caedere, que significa matar. Entonces se definiría el suicidio como el acto que enfrenta una persona para quitarse voluntariamente la vida. Normalmente se piensa que puede ser un evento exclusivamente humano, aunque hay anécdotas de que hay ciertas especies animales que han buscado su propia muerte, pero como no tienen una conciencia de ser voluntario, de lo que implica, pues no lo podemos considerar como algo generalizado y por eso se sigue definiendo como algo exclusivamente humano. Es la principal urgencia psiquiátrica que tenemos porque obviamente está en riesgo la vida del paciente. En cuanto a epidemiología, lamentablemente, bueno, estos son datos del 2019 todavía. Hasta el 2019 se moría una persona por suicidio cada 40 segundos. Eso significaba más de 700,000 personas al año a nivel mundial. Y lamentablemente por cada suicidio consumado había 20 intentos de suicidio más, ¿no? Es decir, la fenomenología del suicidio pues es bastante amplia. A nivel de las muertes violentas, representa el 50% de ellas, es decir, a la par del suicidio, bueno, del homicidio o de accidentes, el suicidio representa la mitad de todas estas muertes. Dentro de la población de riesgo más importante son de 15 a 29 años. En esta edad representan la cuarta causa de muerte. Le ganan creo que solamente tuberculosis, complicaciones de VIH y una enfermedad infecciosa que no recuerdo, y la cuarta es el suicidio, ¿no? Entonces este grupo de edad
es uno de los que representa más, sobre todo por la edad productiva en la que están, llega a ser complicado una muerte tan joven. Entonces, para entender un poquito, esta es la distribución de causas de muerte en mujeres y en hombres. Está dividido, mujeres arriba, hombres abajo, en el 2020. Para que podamos entender la dimensión del suicidio, si aquí donde estoy señalando dice lesiones intencionales, la cantidad o el porcentaje que representa en comparación de otro tipo de muertes en mujeres jóvenes de 12 a 29 años, y en los hombres vemos aquí lesiones intencionales, lo que representa a comparación de otro tipo de muertes en ese grupo de edad. ¿Ok? Aunque las cifras son alarmantes, en realidad la calidad y la disponibilidad de los datos de suicidio es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque lamentablemente en muchos países todavía está penalizado los intentos de suicidio, se considera como un delito, ¿no? Antes en México era como disturbios en la vía pública y una persona que intentaba suicidarse, pues aparte de estar deprimido y sufrir, terminaba en la cárcel, ¿no? por este tipo de situaciones. Y entonces, pues se ha instado o se ha buscado que los pacientes puedan, no sea algo que por lo que sean perseguidos, y al contrario sean tratados. Y todavía alrededor del mundo 23 países tienen penalización de este tipo de actos. Recientemente en Guyana, Pakistán y Singapur se ha despenalizado el suicidio. Y también como genera en la parte social estigma y vergüenza, ocultan a veces la información del suicidio y dan como otra causa de muerte. Entonces también por eso los datos, pues se considera que está como subdiagnosticado el suicidio en general. A nivel mundial, ¿cuál es la tasa de suicidio? Es del 9.9 por cada 100.000 habitantes. Y si vemos el mapa, México es de los países que la tasa de suicidio es más baja a comparación de otros lugares. Vemos que la tasa de más de 15 está aquí en Asia, unos países en Rusia, en unos países de África, tasas del 10 al 14, Estados Unidos, Canadá, países de África, Australia, y en naranjita, que es del 5 a 9.9 por cada 100.000 habitantes, está México. Y bueno, la menor tasa, unos países de Sudamérica y unos países de Europa como Italia. Entonces, México pertenece como a los países en donde la tasa es menor al promedio, que es de 9.9%. Entonces, en datos nacionales, este es como datos desde 1994 hasta el 2021, el número de suicidios registrados. Entonces, en 2021 en México hubo 8.447 suicidios registrados, y a comparación de 2020, que solo fueron 7.818. Entonces, si analizamos, va subiendo el número de suicidios por cada año, aunque la tasa de suicidio es muy similar, 6.2 por cada 100.000 habitantes, es decir, menor que la tasa mundial. Si hacemos la comparación por sexo, en México hasta 2020, la tasa de suicidio en hombres era el 10.4 por cada 100.000 hombres, y en mujeres 2.2 por cada 100.000 hombres. ¿Qué significa esto? Que los hombres se suicidan más, doctores. Es decir, son los que logran más su cometido de suicidio. ¿Qué implica? Que los hombres en realidad lo que hacen es escoger métodos más letales de suicidio, como las armas de fuego. Entonces, aunque los hombres lo logran con más frecuencia, las mujeres lo intentan más, pero las mujeres ocupan métodos menos letales de suicidio, como el envenenamiento o el tomarse pastillas, que no llegan a ser tan letales como el ahorcarse o como el usar armas de fuego. Pero entonces, en realidad, las mujeres intentan más suicidarse, pero los hombres lo intentan menos, pero cuando lo intentan utilizan métodos más letales, por lo tanto
lo logran con mayor frecuencia. Entonces, si lo vemos como en números absolutos, en 2020 6.000 hombres se suicidaron por suicidio, a comparación de 1.427 mujeres. Si lo vemos, la tasa de suicidio por sexo y grupo de edad es lo mismo en todos los grupos de edad. Hombres se suicidan más que las mujeres en cualquier grupo de edad. Quizá lo más acercado es de 10 a 17 años, que es un poquito más parecido a la tasa de suicidio, pero vemos cómo se dispara de 18 a 29 años. La tasa de suicidio es de 17.5 en hombres versus 4,1% en mujeres. Entonces, el grupo de edad también de mayor riesgo para suicidio es de 18 a 29 años. ¿Okay? Representa el 40% de suicidios este grupo de edad, de 18 a 29 años. Si hablamos ya de estados, los estados de mayor tasa de suicidio son Chihuahua, con el 14%. Ha sido durante años el estado de mayor tasa de suicidio. Se desconocen exactamente cómo las causas. En segundo lugar, Aguascalientes. Aquí está. Y Yucatán. La tasa es del 10.2 en Yucatán, que inclusive llega a ser la tasa mayor a la tasa mundial. Y en Hidalgo, en el 2020, hubo 132 suicidios. Comparado con 2019, hubo 117 suicidios. ¿Cómo se encuentra Hidalgo respecto a la tasa de suicidio de todos los estados? Afortunadamente es de los estados que mayor baja tasa de suicidio tienen, 3.7 por cada 100.000 habitantes, es decir, es menor que la media nacional, que es 6.2. Entonces, y bueno, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, los que mayor tasa de suicidio tienen. Esta es una gráfica de las defunciones por suicidio en Hidalgo, según sexo en 2021, y vemos que fueron 186 suicidios, 153 mujeres, 33 hombres, y estos son los 3 métodos más ocupados de suicidio a nivel mundial, doctores: ahorcamiento, estrangulación o sofocación, disparar de arma de fuego y envenenamiento. Algo que platicábamos, que la fenomenología del suicidio no solo es el acto en sí, sino que también están pensamientos suicidas o intentos suicidas antes de lograrlo. Entonces, esta es una gráfica que muestra el porcentaje de la población de más de 10 años que ha pensado en suicidarse. Entonces, desde los 10 a 19 años hasta los 60, en algún momento han pensado en suicidarse, ¿no? El 7% de la población de mujeres, vemos como aquí las mujeres lo han pensado más a comparación de los hombres, pero se llega a pensar, y también es parte de la fenomenología. ¿Cuáles son los factores de riesgo contra los factores protectores del suicidio? Las minorías, doctores. El pertenecer a una minoría es un factor de riesgo para suicidio, y puede ser desde tener alguna discapacidad, pertenecer a una etnia en particular, tener alguna orientación sexual en particular. Son factores de riesgo. Ser migrantes también. El padecer una enfermedad mental es un factor de suicidio. El no tener religión es un factor de riesgo para suicidio. El estar desempleado, el sufrir violencia. La parte genética también tiene un factor como factor de riesgo, es decir, tener antecedentes familiares que se hayan suicidado. La pérdida de un familiar cercano, de una persona querida reciente. El ser solteros, sobre todo, es un factor de riesgo para los hombres, para suicidio, aunque para las mujeres el ser solteras es un factor protector. Y a diferencia, ¿no? El estar casadas es un factor de riesgo por el estrés que genera. Y bueno, pero y también ciertas profesiones, ¿no? Como pertenecer al sector salud, los médicos tienen mayor riesgo de suicidio a comparación de otras profesiones, por ejemplo, ¿no? En la pandemia, lamentablemente, pues muchos compañeros llegaron a intentarlo por este burnout excesivo y por la cantidad de muerte que llegaron a ver. Entonces también ciertas profesiones tienen mayor riesgo, ¿no? Pero la principal causa de suicidio es
haber tenido un intento suicida previo, ¿no? Entonces, durante tu entrevista, pues algo que vas a preguntar es si llega un paciente con pensamientos suicidas, vas a preguntar si anteriormente había tenido pensamientos y no solo pensamientos, ¿no? Si lo había intentado. Y haber tenido un intento de suicida previo, pues es como una alarma. Si ya lo he intentado alguna vez, pues el riesgo de volverlo a intentar es alto, ¿ok? Entonces, dentro de los factores de riesgo más importantes es tener una enfermedad mental. Se considera que el 95% de las personas que cometieron suicidio cursaban con una enfermedad mental. ¿Esto qué significa, doctores? Que no todos los suicidios es porque el paciente estaba mal mentalmente. Aunque sea una minoría, un 5%, eran personas sanas mentalmente que llegaron a cometer suicidio, ya sea de forma impulsiva, ya sea por alguna decepción, ya sea por algún problema económico, ya sea por un reto, un juego. Sí hay un porcentaje de gente que ha llegado a cometer suicidio sin haber estado mal emocionalmente. ¿Ok? Entonces, de todas las enfermedades psiquiátricas, la que está más presente en un paciente suicida, evidentemente, es el trastorno depresivo mayor, que llega a estar presente hasta en el 80% de personas que cometen suicidio, esquizofrenia en un 10%, patología dual, que ya expliqué que es en un 25% de los casos, demencia un 5%, sobre todo asociado a estos periodos de lucidez, ¿no, doctores? En donde el paciente, pues, entiende que está teniendo deficiencias en su memoria, que ya requiere ayuda para ciertas cosas, y entonces suele ver una opción para evitar ser una carga o el sufrimiento o verse más deteriorados, pues también llegan a presentar suicidio, ¿no? Y también los trastornos de personalidad, es decir, pacientes con trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial. Por ejemplo, el trastorno antisocial, el 10% de las personas se suicidan, sobre todo asociado a cuando los cachan en que, en que cometieron ciertas cosas ilícitas y se ven exhibidos, y entonces no, para no sufrir las consecuencias, pues pueden pensar como en el suicidio como una opción. Algo que es importante, que los pacientes que se recluyen en un hospital por un intento suicida, es decir, un paciente que llegó contigo por envenenamiento, tú estás en el servicio de urgencias como un intento suicida, entonces lo internas obviamente, ya sea dependiendo las que haya ingerido, cuántas horas hayan pasado, pues decides si le haces un lavado gástrico, le pones carbón activado, ¿no? Eso dependerá de en qué condiciones llegue el paciente, pero de todos modos lo ingresas, ¿no? Ya que requiera lavado o no, para monitorizar signos vitales, etcétera. Y lamentablemente los pacientes cuando se ingresan a un hospital, la primera semana de ingreso es muy riesgosa de volverlo a intentar, por lo tanto esa primera semana de observación tiene que estar como en vigilancia constante, con un familiar o a la enfermera hacerle saber que es un paciente que llegó por intento suicida y por lo tanto tendría que tener vigilancia en ese aspecto, ¿no? También algo que ocurre es que cuando hay cambio de rotaciones de los residentes, por ejemplo, pues cada 2 meses a los internos los rotan, o a los residentes también los cambian de servicio cada cierto tiempo, es un periodo en donde aumenta el riesgo suicida en un paciente internado, porque justamente como que ve ese cambio, ¿no? Como que ya no hay supervisión o que son nuevas las personas que llegan y lo llegan a intentar en esos periodos de rotación. ¿Cuánto es el tiempo en donde hay mayor riesgo de un reintento o una recaída de intento suicida? Después de egresar del hospital, los primeros 3 meses, ¿no? Entonces, esos 3 primeros meses tendrá que citarse con frecuencia, cada semana, cada 2 semanas, por el riesgo presente. Quizá pasando los 3 meses el riesgo disminuye, no llega a cero, pero ya podemos quizá aumentar el tiempo en el que vemos es algo que llega a ser un factor de riesgo importante. Hay muchas teorías también respecto al suicidio, no todas
no, pues siguen siendo teorías, no lo demuestran como tal, pero una de las teorías que se ha estudiado es la de la teoría o factores sociológicos. Entonces había un sociólogo que se llama Durkheim, francés, que él mencionaba que el suicidio tenía mucha relación con la integración social, un homicidio invertido, ¿no? Como que era, yo tenía ira o enojo hacia alguien más, pero como no podía lesionar o lastimar a esa persona, introyectaba esa emoción hacia mí y terminaba la agresión hacia mí, ¿no? Entonces mencionaban algo del deseo de morir, el deseo de matar y el deseo de ser matado como parte de los factores psicológicos del suicidio. Dentro de los factores biológicos, pues hay factores que pueden como verse, pero se ven en necropsias, doctores. Entonces, pues, por eso no se puede pedir, ¿no? Se llegan a encontrar disminución de serotonina central en el tronco encefálico y corteza prefrontal, pero pues no vamos a hacer biopsias de esas zonas, ¿verdad? O se ha encontrado metabolitos de la serotonina, como el ácido 5-hidroxindolacético, que está disminuido en el líquido cefalorraquídeo de personas que han muerto por suicidio, que se ha pensado que lo puede predecir. Este estudio se llevó en el Instituto Karolinska en Suecia, pero bueno, siguen siendo factores, hallazgos que se han encontrado, pero pues que no se pueden ocupar en el día a día. Y hablábamos también de los factores genéticos, doctores. Sí existe que si hay antecedentes familiares de suicidio, haya un mayor riesgo de que lo puedas presentar. ¿Y cómo se ha estudiado? ¿No? Normalmente los estudios genéticos es comparación de gemelos monocigóticos para saber si hay riesgo o no, o inclusive estudios con familias con hijos adoptivos. ¿Qué se ha encontrado? Que en familias que tienen hijos más hijos adoptivos y hubo antecedentes de suicidio en la familia, no hubo nunca suicidio en los adoptados, doctores. Es decir, si se llegó a presentar un suicidio en más de una generación, había sido en hijos concebidos por la pareja y no en adopciones, ¿no? Lo que determina que el factor genético influye mucho más que el factor ambiental, ¿no? El factor ambiental, hay un término que se llama aprendizaje vicario, que es el aprendizaje vicario, el aprender a través de la experiencia, ¿no? De lo que uno vive, y quizá sí es una teoría muy aplicada en muchos aspectos, por ejemplo, en trastornos somáticos, trastornos de ansiedad por enfermedad, más que genéticos, el aprendizaje vicario influye más, pero en la parte de suicidio influye más la parte genética que el ambiente en el que te desenvuelves. Y bueno, de los casos como más conocidos es el de Ernest Hemingway, que fue el autor de El viejo y la mar, que se suicidó y que en 5 generaciones de su familia, el último de ellos, Marcus Hemingway, que lamentablemente se suicidó. Algo que es importante es que el suicidio tiene como un factor o un contexto interaccional. ¿Qué significa eso, doctor? Es que no solo es como la sensación de tristeza y quererme morir, sino hay ciertos aspectos alrededor de ese suicidio. Algo que es importante saber, doctor, es que la persona que piensa en suicidarse o intenta suicidarse no tiene un deseo realmente de morir, doctores. Simplemente es una manera de solucionar un dolor o un sufrimiento que tiene en ese momento. Entonces, me siento muy deprimido. Es algo que es común en los pacientes con depresiones que tienen visión de túnel. ¿Qué significa eso? No sé si han visto carreras de caballos, en donde los caballitos les tapan sus ojitos para que no se distraigan al voltear con otros caballos y se desboquen y puedan como correr en línea recta y ganar. Entonces la visión en túnel es muy similar, ¿no? Como que el paciente se enfoca solamente en un problema, no alcanza a ver el contexto interaccional, las posibles soluciones, no le suena o no le resuenan otro tipo de opciones y está muy enfocado como en su problema, y para cesar ese sufrimiento, pues la solución para los pacientes es suicidarse. Para el paciente que se quiere suicidar, el acto es lógico siempre. ¿Qué significa eso? Que tú le puedes decir, oye, ¿por qué te quieres morir? Mira, la vida es muy bonita, o esto tiene solución,
para el paciente que lo tiene pensado, es que es lógico para él, es como lógico para ti que si está lloviendo saques un paraguas, ¿no? Entonces, discutir con un paciente o decirle que está equivocado o que está pensando mal, pues no le va a servir. Es como entrar en conflicto con algo que la persona cree que es lo que debería de hacer, ¿no? Entonces, es justamente esta parte de vivir desesperanzado, y por eso platicaba que las ideas de desesperanza son comunes y que hay que investigar pensamiento suicida, ¿no? Como siento que nada va a funcionar, que nada va a cambiar. Dentro del examen mental evaluábamos como la planeación futura, ¿no? Y que preguntábamos al paciente cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 1 año, cómo te ves inclusive a más corto plazo, ¿no? La siguiente semana. Entonces, si hay desesperanza, hay que pensar en que pueda haber pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, el paciente suicida siempre está ambivalente, doctores. Está sopesando en una balanza el deseo de morir o vivir, y por momentos gana uno más que otro, ¿no? Afortunadamente en muchos de ellos es más como algo que los detiene para hacerlo, pero en algún momento puede ganar y es cuando lo llegan a intentar, pero siempre están como ambivalentes respecto a esa parte. El comportamiento suicida ya se analiza como un fenómeno y este fenómeno se le llama suicidabilidad. Y entonces la suicidabilidad tiene 3 componentes, ¿no? Uno de ellos es ideación suicida, el segundo de ellos es tentativa suicida y el tercero de ellos es suicidio consumado, ¿no? Entonces vamos a empezar con la ideación suicida. ¿Qué es la ideación suicida? Pertenece o en dónde se estudia en el examen mental, en el contenido del pensamiento. Platicamos que la única forma de conocer el pensamiento de una persona es cuando habla verbalmente. Si un paciente no verbaliza algo, no puedo saber qué está pensando. No puedo conocer el contenido de pensamiento de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué llega a manifestar verbalmente el paciente? Llegan a ocupar frases como ¿qué sentido tiene la vida? Deseo estar con mi familiar que está muerto, todo se acabó, ya no quiero estar aquí, quiero irme lejos de aquí, quiero descansar. Entonces, la ideación es eso, ¿no? Como tener presente en la mente continuamente o constantemente emociones, pensamientos relacionados con su propia muerte, ¿no? Normalmente pueden anteceder al intento suicida, pero no necesariamente, ¿ok? Hay pacientes que llegan a verbalizarlo a otras personas, ¿no? Es decir, se conoce como avisar a las personas que quieren suicidarse. Y existe como algo incorrecto, ¿no? Como que la persona que lo va a expresar o que lo expresa abiertamente a los demás es porque no lo va a hacer, ¿no? Y que solamente está chantajeando, que solamente quiere llamar la atención, ¿no? Es normalmente algo que lamentablemente escuchamos cuando alguien verbaliza que quiere quitarse la vida. Entonces, justamente, doctores, el manifestarlo verbalmente tiene que tomarse con seriedad y justamente es llamar la atención porque puede ser una forma de pedir ayuda. Entonces, no tiene que verse como algo malo o negativo o minimizar el riesgo si alguien manifiesta el deseo de quitarse la vida. Dentro de la ideación suicida hay algo que se llaman como, creo que lo platicamos en el examen mental, no me acuerdo, como pensamiento de muerte nada más, ¿no? Que son como las frases que están anotadas aquí, como quizá no he pensado una forma directa de hacerme daño, solamente he pensado que preferiría dormir y no despertar, que estaría mejor sin mí, que no quiero estar aquí, pero nunca he pensado una forma de hacerme daño. Y después esta ideación suicida puede ir surgiendo a ya una ideación activa de muerte. Es decir, ya he pensado alguna forma de quitarme la vida, ¿no? Voy a aventarme del puente, voy a chocar, voy a tomarme pastillas, pero sigue siendo ambiguo. Después de esta parte activa de pensar en tu muerte, viene como la planeación, es decir, ya empiezo a planear en qué momento lo haría, dónde lo haría, en qué hora lo haría, qué tipo de veneno usar, cuánto tiempo tarda en actuar, es decir, ya empiezo a investigar y encontrar una forma de hacerlo, pero también hay una planeación estructurada, ¿no?
una planeación que no es estructurada es eso, ¿no? Quiero morir, voy a buscar unas pastillas para hacerlo y lo voy a hacer en la noche porque todos duermen, ¿no? Pero pues todavía no sabe qué pastillas, dónde comprarlas o tal situación, ¿no? A diferencia de una planeación estructurada en donde tengo realmente todo listo, ¿no? Como quiero quitarme la vida con un arma de fuego y tengo arma de fuego, sé dispararla, tengo balas y lo haría en tal lugar a tal hora en donde sé que nadie va a estar o nadie me va a poder interrumpir. Eso es importante saberlo, saber en qué momento se encuentra el paciente de este pensamiento suicida. Ok. Bueno, la amenaza suicida es eso, ¿no? Como expresarlo verbal o no verbalmente, de que en un futuro cercano pueda tener una conducta suicida, ¿no? Y puede ser como una amenaza activa, como sentarse en el filo de un balcón, o pasiva, únicamente como lo platicábamos, como el deseo de me quiero morir. Existe un término que se llama equivalentes suicidas o parasuicidio, y que son comportamientos que no necesariamente conducen a la muerte, pero que sí son autodestructivos, ¿no? Como cuáles, cortarse, cutting, autolesiones, consumo de sustancias en gran cantidad, juegos peligrosos como manejar a alta velocidad, prácticas sexuales de riesgo, es decir, como ser impulsivos, ponerse en riesgo, pero que no necesariamente desea o está como el pensamiento directo de matarse, ¿no? Y gesto suicida ya es como a una conducta específicamente física, ¿no? Es decir, es conductas en donde la persona se produce algún daño físico de forma voluntaria e intencional, y bueno, pueden ser autolaceraciones, autoenvenenamientos, quemaduras. Preguntamos al paciente si se muerde, si se rasguña, si se rasca, se sangra, se golpea, ¿no? A veces con el puño, con la pared, y son como daño físico que muchas personas ocupan para superar un dolor emocional y que también no necesariamente la intención es morirse, ¿no? Hay muchos pacientes que llegan a referirlo así, no, me corté para disminuir el dolor o porque el dolor físico calma como el dolor emocional, y el término que ya actualmente se ocupa más que gesto suicida es lesiones autolesivas no suicidas. Ya pasamos al intento suicida como tal y puede dividirse en tentativa y en suicidio frustrado. ¿Qué es una tentativa de suicidio, doctores? Es cuando intento suicidarme, pero el método que ocupo no es el adecuado o se falla en el intento porque a lo mejor el instrumento no funcionó, ¿no? Se atoró, se rompió la cuerda, o pues yo desconocía cómo funcionaba y realmente pues tomé ciertas pastillas, pero fueron para, para el dolor de cabeza y a lo mejor pues ni siquiera las consumí en gran cantidad, y muchas veces va relacionado porque la persona todavía no estaba decidida a hacerlo, todavía estaba muy ambivalente respecto a querer morir. Y un suicidio frustrado, a diferencia de la tentativa de suicidio, es cuando no se llega a consumir, pero por un imprevisto. Es decir, técnicamente todo estaba bien, la persona había contemplado todo, pero pasó algo como llegó alguien a impedirlo o una falla imprevista, ¿no? La pistola sé manejarla, tenía balas, pero se atoró, o sea, realmente no era porque yo no investigué bien cómo hacerlo o no las compré, etcétera. Y bueno, si vemos como esta gráfica, ¿no? Evolución, dice evolución es suicidio, ¿no? Pero me gustó la imagen como para poderlo representar, ¿no? Que un paciente puede desde la fantasía, como de, ay, ¿qué pasaría si un día me muero? Me quiero morir, a cortarme, a planear cómo lo haría, cómo mataría, a intentarlo, ¿no? Y hay algo que también se llama como suicidio crónico, que es como pues justamente estas conductas autodestructivas que yo sé que consumir drogas, alcohol, tabaco, ser diabético y no tomarme mi medicina, seguir tomando Coca-Cola, no hacer dieta, no hacer ejercicio, siendo cardiópata, pues evidentemente va a conducir a la muerte, y que yo lo sé, pero que obviamente la muerte es como muy lenta, ¿no? Entonces, es importante. Y ya el acto suicida, bueno, el suicidio consumado, pues es evidentemente cuando se tiene éxito en el intento suicida. El suicidio colectivo, por ejemplo, sucede mucho en estas sectas, ¿no? En donde esta conducta autodestructiva es muchas personas a la vez, ¿no? Como pues han visto noticias, ¿no? De sociópatas que tenían sectas y para alcanzar a su Dios o
pues tenían que quitarse la vida, ¿no? Entonces, pues también puede suceder. Y bueno, actualmente la tecnología nos ha alcanzado, y bueno, nos ha alcanzado también en cosas negativas, como el término de cibersuicidio, que pues no es otra cosa que la influencia ejercida a través de redes sociales o medios de comunicación sobre el comportamiento suicida, ¿no? Hay páginas que específicas que te dicen, que te explican cómo suicidarte, qué métodos ocupar, dónde comprar ciertas cosas. Entonces, pues también ya se ha intentado tipificar y se tipifica pues para buscar como una forma de solventarlo o solucionarlo. Dentro de estos medios de comunicación y cómo influyen en el suicidio, actualmente se ocupa mucho el término de efecto Werther. ¿Qué es el efecto Werther? Bueno, ¿por qué se nombra así? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Hay una novela que se llama Las penas del joven Werther, que fue escrita por Johann Wolfgang von Goethe, publicada en 1774, en donde justamente este joven Werther, a través de un sufrimiento, culmina la novela con un suicidio y describe en la novela muy bien cómo fue el suicidio. Y a partir de la publicación de la novela, aumentó el número de suicidios ocupando ese método de suicidio. Y entonces se analizó el fenómeno y se ha descrito que la forma en que se describe el suicidio, la cobertura de alto volumen, es decir, en medios de comunicación, que se llega a dar la noticia, y el que se vea como que se glorifique o idealice el suicidio, tiene un efecto negativo en las personas, lamentablemente, y sí influye en el suicidio en otras personas, ¿no? Entonces, cuando se realizan estas descripciones detalladas, el uso de este método puede incrementar en la población. El ejemplo más cercano que hay es tras la publicación de la novela y de la serie de 30 Reasons Why, que está en Netflix. El Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos reveló que posterior al estreno de la primera temporada de esta serie aumentó el suicidio en 29% en los jóvenes de 10 a 17 años, y en abril de 2017, un mes después de la transmisión de los 3 episodios, la tasa de suicidio en este grupo de edad alcanzó el más alto nivel en 19 años. Y continuó este riesgo durante todo el año, no solo posterior al estreno, con 195 suicidios más de los que se esperaba para ese grupo de edad. Entonces, ¿qué inconvenientes tiene esta serie y esta novela? Que se glorifica, doctores, es decir, se pone a una mujer que tiene mucho sufrimiento y como en venganza se suicida y culpa a personas a las que les manda un cassette o en donde informa las razones del por qué se suicidó, ¿no? Y entonces se alaba como a esta persona, como se ve como algo positivo, se glorifica la idea de hacerlo, se romantiza. Y un problema de la serie que se critica mucho es que nunca se toca que la paciente pudo haber tenido depresión y que la depresión es una enfermedad que requiere tratamiento, ¿no? Entonces se ve como una alternativa adecuada que ante situaciones particulares de la vida puede suicidarse, siendo una opción que hasta te genera una serie televisiva. Entonces eso es como importante saberlo. Hay recomendaciones, hay guías que se dan a los medios de comunicación de cómo dar una noticia de suicidio. No habrá que ser tan específicos y siempre llegando a la conclusión de que siempre hay una alternativa antes de llegar a cometer ese suicidio, ¿no? Por eso, bueno, hay un Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. A veces se ocupa moñito verde, a veces se ocupa moñito naranja, para concientizar sobre ese suicidio. Y hay un plan de acción sobre salud mental que está en la actualidad y se planea que en 2030 se disminuye 1/3 de la tasa mundial de suicidio y pues nos vamos bastante bien. Nos llegó la pandemia y pues lamentablemente las tasas de suicidio aumentaron bastante. Ahora, ¿cómo se evalúa y cómo se maneja el suicidio? Algo que es importante saber, doctores, es que se tiene que tocar el tema. Normalmente está el tabú que si tú tocas el tema o le preguntas a una persona si se quiere suicidar, que lo vas a alentar a suicidarse. Entonces, esto es totalmente diferente. La única forma de saber que un paciente se quiere suicidar es preguntarle si se quiere suicidar, ¿no? Entonces, no tendría que ser un tema tabú, tendría que preguntarse en todas las consultas, sobre todo si tiene factores de riesgo, enfermedades mentales, una de ellas, y poderlo platicar.
¿no? Y justamente buscar trastornos mentales, porque platicamos que la mayoría de los pacientes que intentaron suicidarse o se suicidan cursaban con una enfermedad mental que requiere tratamiento farmacológico. Entonces, el suicidio como tal, el manejo es eso, ¿no? Como la prevención y el manejo subyacente de alguna posible causa que lo esté llevando a tener pensamientos suicidas. Dentro de lo que evaluamos en el interrogatorio, pues son estas ideas de desesperanza, que no tiene planeación futura o que haya tenido una pérdida reciente de algún familiar. Se puede considerar como un protocolo gold estándar para evaluar como los pensamientos suicidas y nos ayuda porque ocupa preguntas que van como de menos a más, como que te van acercando a la persona, que a lo mejor es su primera vez en consulta contigo y que a lo mejor no le quieres preguntar directamente, quiere suicidarse, entonces vas como indagando, ¿no? Y preguntas como, he escuchado, me ha comentado que se encuentra deprimido, ¿podría decirme qué significa esto para usted? Y te pueden decir, no, es que estoy muy triste y ya no le encuentro solución a la vida, ¿no? O hay veces en que tiene ganas de llorar, es decir, explorando que esté deprimido. Cuando se siente así, ¿qué tipo de pensamientos le pasan por la mente, ¿no? O sea, te dice, estoy muy triste y muy decaída, desanimada, ¿no? Y le preguntas, ay, ¿qué pensamientos te vienen a la mente, no? Pues que la vida no vale la pena o que no le encuentro ningún sentido a vivir, por ejemplo, ¿no? O ha llegado al punto de sentir que no merece la pena continuar, en caso de que esta sea la manera en que van a ir las cosas, es decir, te cuenta que tiene muchos problemas y le dices, si continúan estos problemas, ¿qué haría, no? Dice, no, es que si sigo con estos problemas económicos, me quitaría la vida, ¿no? Ha llegado, y bueno, ya vamos a preguntas como más específicas, ¿no? Ha llegado a pensar en quitarse la vida, ha hecho algún plan en este sentido, tiene medios para llevar a cabo este plan y hay algo que le impida llevar a cabo este plan. ¿Por qué? Pues porque los factores protectores nos podemos agarrar de ahí, ¿no? Platicamos que no tener religión, pues está asociado, y muchos pacientes pues te dicen, es que no me he suicidado porque soy católico y sé que no me voy a ir al cielo si me suicido, ¿no? Tal vez sí es lo único que lo detenga, si no fuera por eso, ya lo hubiera hecho, ¿no? O pensar en su familia. Hay pacientes que piensan en sus mascotas, ¿no? Como si yo no estoy, ¿quién las va a cuidar? Entonces nos ayuda mucho como a saber de dónde nos podemos agarrar para justamente que el paciente no lo llegue a hacer. Esta escala se llama SAD-Persons, se está así por sus siglas en inglés, y justamente nos ayuda de una manera rápida para valorar como el riesgo suicida, porque se evalúan factores que generan o que tienen riesgo de suicidio, ¿no? El primero es ese, que es sexo. Si es varón, son 10 preguntas, o bueno, 10 cosas que se evalúan, por lo tanto el máximo son 10 puntos y el mínimo son 0 puntos, ¿no? Entonces, si es varón, como tiene mayor riesgo de suicidio, pues le sumas un punto. La edad, si es menor a 19 años o mayor a 45 años, le sumas otro punto. Si tiene antecedentes de padecer depresión o está diagnosticado con depresión, le sumas un punto. Si tiene intentos de suicidio previo, le sumas otro punto. Si tiene abuso de alcohol, y no solo de alcohol, de otras drogas, le suma un punto. Si tiene trastornos cognitivos, sobre todo en demencia, esquizofrenia, discapacidad intelectual, se le suma un punto. Si tiene poco apoyo social, es decir, vive solo, no tiene familia, no tiene como amigos, se le suma un punto. Si tiene un plan organizado ya como tal de suicidio, le sumas otro punto. Si no tiene pareja estable, le sumas un punto. Y si tiene una enfermedad somática crónica, dolor, enfermedad terminal, etcétera, que también esté generando como malestar, se le suma otro punto, ¿no? Entonces, vemos aquí en la diapositiva más o menos lo que representa, y bueno, de 0 a 2 puntos se considera que el riesgo es bajo y que el seguimiento tiene que ser ambulatorio en el paciente. De 3 a 4 puntos también se considera un riesgo bajo, el seguimiento tiene que ser ambulatorio, pero quizá un poquito más intensivo. Si tiene de 5 a 6 puntos, el riesgo de suicidio es medio. Y si no tiene apoyo familiar, es decir, cumple con el Social Support Laking, pensaríamos en considerar un ingreso psiquiátrico o en un internamiento psiquiátrico, porque a lo mejor no hay quien supervise su toma de medicamentos, que supervise cómo va bien, que lo traiga a sus consultas. Tal vez por eso se pensaría en un internamiento. Y bueno, si tiene de 7 a 10 puntos, el riesgo de suicidio es bastante alto, y una de las cosas que se sugieren en estos pacientes pues es internar para salvaguardar su integridad física, porque el riesgo de suicidio es inminente.
Entonces, te ayuda un poco a explorar en tu paciente hacia dónde canalizar o si requiere internamiento. Pero algo que es importante con esta evaluación es que hay factores de riesgo que van a estar siempre presentes, doctores. Por ejemplo, el ser varón nunca se te va a quitar. Entonces, vas a estar arrastrando quizá un punto en el subperson, ¿no? O haber tenido un intento de suicidio previo, o tener una enfermedad somática crónica, pues son factores que siempre vas a tener toda la vida. Y no por eso, pues pensaríamos en que tiene riesgo suicida y que tenemos que internarte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo de un paciente con intento de suicida reciente o plan estructurado de suicidio e internamiento? Si alguien ya tiene plan estructurado de suicidio, aunque por ejemplo en el SAP-PERSON solo cumpla con organice el plan, tendría que ser internado, aunque quizá no cumpla todo lo demás, ¿no? Y bueno, si lo intentó y llegó contigo por el intento, o sea, el tratamiento es internamiento psiquiátrico. Entonces, sí nos guía, pero quizá a lo mejor solo cumple uno y tú dices, no, es que tiene de 0 a 2 puntos, me dice que alta, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene un plan estructurado, se requiere internamiento que no cumpla lo demás. A lo mejor si no tiene, pero ves todos sus factores de riesgo y cumple y no tiene apoyo social, pues buscamos como el internamiento en el paciente. ¿Qué señales o situaciones presenta una persona con comportamiento suicida? Bueno, platicando que la depresión es lo más común, pues síntomas depresivos, ¿no? Ánimo decaído, desesperanza, cambios en sus hábitos alimenticios, de sueño, que no se quieren bañar, no quieren comer, que están aislados. Hay cambios de personalidad notorios, ¿no? A lo mejor era muy tranquilo y ahora se hace rebelde, empieza a consumir sustancias. Él menciona como que está aburrido persistentemente, como que no se concentra, empieza a bajar rendimiento escolar, empieza a ser quejumbroso, como que todo le molesta, está irritable, nada le gusta, le cuesta trabajo recibir halagos o premios, ¿no? Como de, oye, felicidades, sacaste 10 en tu examen y fue suerte, la verdad es que no me preparé lo suficiente, ¿no? Vienen como esos pensamientos de sentir que es mala persona, que algo hice mal, le vienen pensamientos de culpa, ¿no? Y bueno, obviamente que verbalmente empieza a manifestar cosas como ya nada importa, todos van a estar mejor sin mí, pues obviamente son datos de alarma que no son normales, ¿no? Y algo que también nos alarma mucho es que los pacientes empiecen a arreglar sus cosas pendientes, ¿no? Que empiezo a regalar mi perrita, se la voy a regalar a no sé quién, mi casa, o empiezan a despedirse las personas, ¿no? Les mandan cartitas y espero que estés muy bien. Todo eso nos alarma muchísimo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que empieza a despedirse y tú no sabes que tiene un viaje, ¿no? O sea, como que, pues es que no me dijo que fuera a salir y dijo que ya no iba a venir, ¿no? Te llama la atención. Y lamentablemente también, un paciente deprimido, ya hemos platicado que el medicamento tarda 4 semanas en hacer efecto. Entonces, un paciente que un cuadro depresivo inmediatamente esté todo lo contrario, muy alegre, pues nos llama la atención porque probablemente esté alegre porque va a intentar suicidarse y porque siente que ya va a parar este sufrimiento y que todo va a estar mejor ahora que se suicide. Entonces también eso no es normal, ¿no? Si tú citas a un paciente por depresión y lo citas y bueno, llega contigo a la semana y te dice, doctor, ¿qué crees? Estoy súper mejor, ya estoy perfecto. Foco rojo y te alarmas y porque no es normal, no es una historia natural de enfermedad con tratamiento farmacológico. Y obviamente que la muerte empieza a hablar de ella, como que le interese mucho, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué hay más allá después de morir? O sea, que esté interesado mucho con esos temas. Y también como investigar cosas para matarse, con qué método duele menos, historiales de internet así de armas, venenos, etcétera, también pues nos llama mucho la atención, ¿no? Algo que sucede mucho, lamentablemente, es que las familiares de los pacientes suicidas se culpan o se enojan muchísimo porque lo ven como egoísta, ¿no? Qué egoísta, se suicidó y aquí me dejó sufriendo con mucho dolor. Y que justamente puede ser todo lo contrario, ¿no? Una persona que se suicidó tal vez creía que era mejor, que les estaba haciendo un favor, ¿no? Que mis papás van a estar mejor sin mí, ya no voy a hacer una carga, ya no se van a preocupar, no los voy a hacer sufrir. Entonces, pues es algo equivocado, ¿no? Como culpar a la persona que intenta suicidarse, cargar esa emoción hacia él o creer que fue porque era egoísta o porque no le importaba a su familia, ¿no? Y al contrario, tal vez me importan tanto que siento que están sufriendo mucho por mí
y tal vez yo creía que era la solución para todo el mundo, ¿no? Hablábamos de lo lógico que es para una persona que quiere suicidarse el suicidio. Entonces, ¿qué debo hacer si una persona está en riesgo de suicidio? Lo primero, doctores, es ser respetuoso, ¿no? Y hacerle saber que estamos preocupados por esa persona. Obviamente, entre más en confianza esté, con un sitio adecuado, para hablar, escuchar todo momento sin interrumpir, pues ayuda a que la persona pueda ser más explícita en lo que está realmente pensando, ¿no? Como a generar este clima de confianza y preguntar directamente. ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Cómo has pensado en quitarte la vida? ¿Cuándo has pensado hacerlo? Y si la respuesta es sí, hablando como un familiar, buscar ayuda profesional. Si tú eres ese profesional, tú tienes que poner manos a la obra, ¿no? Entonces, lo primero es mantener la calma y no juzgar ni discutir sus razones, ¿no? Me quiero morir, pero ¿por qué te quieres morir, no? O es que eso solo es egoísta, ¿no? O es que no te estás dando cuenta todo lo bueno que tienes. Eso no va a ayudar, no, al contrario, puede hacer que la persona se bloquee, se cierre y ya no siga contando porque no se siente escuchada, ¿no? Entonces, justamente mostrar este interés, apoyo y no empezar a hablar de ti, de tus problemas. Yo también hace 2 años estuve triste y yo logré con ejercicio salir adelante, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, ahorita eso no le importa. Las experiencias tuyas o de otras personas con cosas similares o cómo solucionan problemas otras personas, ¿no? No dejarlo solo es lo más importante y justamente pues llamar a 911, llamar a su familia más cercana, a su red de apoyo, a un hospital, a una ambulancia, es decir, cómo buscar la forma de poderlo contener, ¿no? Obviamente si se contactó contigo por teléfono y te dice estoy en mi casa y quiero despedirme porque voy a suicidarme, no colgarle, mantener la línea y buscar como otro teléfono para llamar a 911, llamar a la ambulancia, llamar a un familiar para que pueda brindársele como la atención, ¿no? Y recordar que tú puedes ser la única y última persona que decidió brindarte la confianza de cómo estaba y que tú puedes hacer cambiar por completo el final de una persona, ¿no? Entonces, otra cosa importante es no negar el riesgo, nunca minimizar. Si alguien manifestó el deseo de muerte, se tiene que tomar en serio, no importa cualquier situación, y tú como médico no tienes ningún poder para juzgar, ni tienes ninguna autoridad moral para creer que si lo va a hacer, no lo va a hacer, eso no te compete a ti. Tú tienes que dar orientación, tratamiento, canalización, referencia, lo que se tenga que hacer. Obviamente hacer catarsis, que pueda expresar sus emociones la persona, y no pensar que está manipulando, que es una forma de chantaje. Y obviamente, lamentablemente, lo que hacen muchos familiares es como retarlos, ¿no? Como, ya me tienes harto, y si te quieres morir, mátate, y si quieres yo te doy la pistola, y obviamente, pues, alentarlos a que lo hagan, pues favorece más el riesgo de que pueda suceder, ¿no? Y obviamente, si está contigo y eres como un familiar, pues tratar de eliminar todos los medios posibles de hacerse daño, ¿no? Ya manifestó el deseo de quitarse la vida, escondo cuchillos, guardo con llave las pastillas o medicamentos del botiquín, que no tenga acceso a los productos de limpieza de la casa, para que justamente sogas o cosas por el estilo, tratar de que no los tenga al alcance para evitar que se haga daño, ¿no? Obviamente las personas cercanas a él podrán brindar apoyo y tratar de buscar a esas personas, ¿no? Y tratar de evaluar posibles soluciones sin criticar, siempre tomarlo como muy seriamente, no romper la comunicación con ellos, y pues la mayoría, lamentablemente, las personas mueren sin haber consultado a un profesional de salud mental. Entonces nosotros podemos hacer como la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, ¿no? Eso no lo vamos a ver, suicidio médico no lo vamos a saltar porque ya se sale un poco de... Entonces, ¿dudas o preguntas con el tema del suicidio, doctores? Los escucho. Doctor, Uh-huh. en cuanto, bueno, hay un periodo de los niños de la secundaria que tienden a hacer muchas lesiones, bueno, autolesionarse con las cortadas y todo eso, ¿ahí qué procede? ¿Cómo que qué procede, doctor? Ajá, o sea, también tendrían que llevarlos a que sean tratados porque, bueno, es como, se pone como mucho de moda. He visto que en la secundaria varios niños como que siguen ese tipo de actitudes, entre ellos. Entonces, Ok, entonces, ninguna autolesión es normal. Ninguna.
morderte las uñas, jalarte el cabello, rascarte frecuentemente. Algo pasa para que eso suceda. No es normal. Mucho menos imitar conductas que te generen daño, como cortarte, ¿no? Por más que esté de moda, por más... Si no lo haríamos todos, ¿no? Si fuera algo normal, todos hubiéramos pasado por eso, todos lo haríamos y más que algo que requiera vigilancia, sería como aprobado. No está aprobado. Si alguien presenta conductas autolesivas de cualquier tipo, merece atención. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Qué le genera? ¿Asociado a qué emociones? ¿Qué pensamientos tiene? Y evaluar si está deprimido, si es el inicio de pensamientos suicidas, si son conductas impulsivas, si son conductas imitativas por baja autoestima, por muchas cosas, ¿no? Entonces no es normal y se merece atención, como cualquier otro síntoma psiquiátrico. Un paciente que llega contigo por insomnio, no le dices, pues muchas personas no duermen, ¿no? Y está muy bien, ¿no? O está de moda desvelarse por las series, hacer maratón. Sigue así, ¿no? Entonces, justamente es un síntoma, las autolesiones, y tendría que evaluarse por qué sucede. ¿Ok? Estefanía. Sí, yo una duda, doctor. Para la valoración del riesgo suicida, ¿se utilizan el protocolo de Goldberg y la SAD-Person siempre de manera conjunta o cómo? ¿Cómo se evalúa una historia clínica psiquiátrica? Con tu examen mental, y si dentro del motivo de consulta o tu historia clínica ves pensamiento suicida, ideación suicida, puedes preguntar directamente, puedes evaluar el SAD-Person para saber un poquito qué hacer con el paciente. Pero pues es clínica, tu historia clínica completa, tu examen mental completo, y apoyarte de quizás estos recursos para definir diagnóstico y canalizar, internar, darle seguimiento por externo. ¿Okay? Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Yo, doc. Uh-huh. Bueno, a mí me causó como curiosidad la teoría que dijo que las personas que han hecho un intento de suicidio generalmente es porque pues ellos como que tienen esta represión o bueno, esa idea de quererlo hacer hacia otra persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál usted cree que es el factor que hace que, por ejemplo, un asesino serial o algo así no haga intento de suicidio? Ok, algo que platicamos y que en términos generales pues todos sabemos es que una teoría es una hipótesis que no puede ser comprobable al 100%, porque si no se convertiría como ya en una ley, ¿no? Entonces no es ley que tenga deseos reprimidos matar a alguien para suicidarme, ¿no? Entonces son teorías asociadas a estudios e hipótesis que se han planteado en relación al estudio de la mente. Por lo tanto, no es una respuesta única, exclusiva, y siendo hipótesis, no está demostrada al 100%. Algo que es común, como una frase que probablemente hayan escuchado, que lo que te checa te choca, ¿no? Entonces dicen que si eres muy narcisista, egocéntrico, te encuentras con alguien así, te cae mal y porque te ves reflejado un poco en esa parte, o que mamá y yo chocamos mucho porque nos parecemos mucho, ¿no? Entonces, justamente, inconscientemente, algo que sucede es que ciertas cosas que te llegan a molestar de alguien más van asociados a conductas tuyas. Los sociópatas, que son las personas que normalmente el diagnóstico que tienen los asesinos seriales, platicábamos que sí se suicidan, y que se suicidan sobre todo cuando no quieren confrontar las consecuencias de los actos que hicieron. Si los cachó la policía después de haber asesinado a 4 personas, pues para evitar el castigo de ir presos, pues prefieren suicidarse. O alguien sociópata de menor perfil que tenía 4 novias, se dieron cuenta, o que hacía fraude y cacharon los fraudes que tiene, llega a consumarlo, pero sobre todo para evitar como las consecuencias asociadas a eso.
Entonces, pues un asesino serial, independientemente de que mate a mucha gente o no, puede morir. O sea, se puede quitar la vida, pues. Ok, Doc, gracias. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? Ya saben qué hacer con un paciente suicida, cómo evaluarlo, qué hacer con él, cuándo internarlo, qué preguntas hacerle, cómo tratarlo. ¿Sí? Bueno, pues damos por concluido la clase de hoy. En la siguiente vamos a ver trastornos de ansiedad. Voy a enviarles la bibliografía para que uno de ustedes o el siguiente grupo pueda exponer. Y van a ser trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, fobia específica, agorafobia y nada más. Eso sería como lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Van a hacer un resumen a mano, excepto los que van a exponer, de máximo una cuartilla del tema. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Y en el pase de Sí, lista doctor, voy a gracias. presentar lo que vimos hoy. ¿Sale? Sí. Que en la siguiente clase, cuando pase lista o cuando no encienda cámara, para mí tiene inasistencia. ¿Sale? Bye. Hasta luego, doctor. Adiós, doctor. Hasta luego, doctor.